López Obrador, cuyo verdadero nombre de nacimiento que le pusieron fue Manuel Andrés López Obrador, o sea, M-A-L-O, malo. Pero luego él se cambió a Andrés Manuel López Obrador, porque no le iba a gustar que le dijeran malo hizo esto, malo hizo aquello, mejor que le digan AMLO es esto, AMLO es aquello. Nació con una clave muy especial. Según el Apocalipsis, el anticristo es el 666. Tiene 36. Y Obrador tiene esos 36. Primero, su nombre tiene 24 letras. Y reducido 2 más 4 nos da 6, primer 6. Segundo, porque su fecha de nacimiento es 13, día 13 del mes 11, o sea, noviembre, 13 del 11 de 1953. Si ponemos el 13, 1, 3, 1, 1, 1, 9, 5, 3, sumamos todo así horizontal y nos da 24. Y 2 más 4 nos da 6. Y tercero, porque fundó un partido al que le puso Morena, que tiene 6 letras. O sea, es el 666. Sería una coincidencia, pero si vemos que su nombre de nacimiento es, bueno, su primer nombre fue Malo, y tiene estas claves, pues ya es para pensar algo. Pero además, según la astrología, el lado negativo de Escorpión, el lado negativo pues es lo más negativo. El mismo Cristo decía: vi a Satanás descender como un rayo, pero no se alegren, se lo dice a sus apóstoles, de aplastar serpientes y escorpiones, sino porque sus nombres están inscritos en el cielo. Ya Cristo hablaba de que escorpión representa pues la maldad. Claro, es un animalito, pero es un símbolo. Pero también cuando le dice, ¿quién, si alguien le pide un pan, le da un escorpión? Algo así hay un pasaje. Sigue haciendo la referencia al escorpión como lo malo, en el lado negativo. Pero también es obvio que de los 12 apóstoles de Jesucristo, hubo uno que no fue apóstol, que fue un maligno, que fue Judas Iscariote. Él era el escorpión. De los 12 apóstoles, él era el escorpión. Pero también, hablando de simbolismo, en una rueda del zodiaco se ponen los 12 signos, y de aquí empieza, en el lado izquierdo empieza Aries, Tauro, Géminis. La parte más alta es Capricornio, Acuario y Piscis, porque Jesucristo era Capricornio. Pero cuando está crucificado, su mano izquierda, bueno, están al revés, estoy ahorita al revés de la cámara. En su mano izquierda hay dos ladrones, el ladrón bueno y el ladrón malo. En su mano derecha queda el ladrón llamado bueno, o sea, Dimas, que se arrepintió, y en la mano izquierda está Gestas, el ladrón malo, el que no se arrepintió, el que le pidió a Cristo que se salvara y quién sabe qué, o sea, no es el ladrón malo. Hay una serie de simbolismos, pero bueno, no vamos a decir que Escorpión siempre es malo. Es malo cuando hay una sobrecarga de Escorpión. O sea, en una carta astrológica una persona puede tener el signo de Escorpio nada más en el signo solar o en el signo ascendente por la hora de nacimiento. Eso no lo sabe mucha gente. Bueno, pero cuando tiene además del signo solar, o sea, su signo que conoce en Escorpión, y tiene a Mercurio, a Venus, a Saturno, tiene 4 planetas en Escorpión, entonces ya es un Escorpión muy, pues muy agresivo, muy venenoso, si tiene esa sobrecarga. Muchos escorpios no tienen tanta carga, tienen nada más algo, entonces no son así. Pero además López Obrador tiene al planeta Marte en la casilla 1. Al tener en la casilla 1 del horóscopo
de la carta astral, los astrólogos saben que Marte es el planeta de la agresión, de la guerra, y lo tiene en la casa 1, está en dominancia. Entonces Obrador nació con unas claves, que bueno, serían claves, a lo mejor no sería cierto, pero ¿qué pasa? Que se comprobó que todo esa, pues sí trae esa marca. Primero se llama malo de nacimiento, después trae el 666, después es un Escorpio sobrecargado en el lado negativo, porque hay escorpios positivos, pero él está sobrecargado en el lado negativo y trae el signo del apóstol malvado de Judas Iscariote. Bueno, pero sería un simbolismo que puede no creerlo. Pero vamos a ver qué empieza a pasar en la vida de López Obrador. Él nace en el país México, en el estado de Tabasco, en el municipio de Macuspana, en el poblado de Tepetitán o Tepetitán. Y cuando él es niño, más bien es puber, asesinó a su hermano, lo mató. Y hay testigos de que lo mató, pero lo hicieron pasar como un accidente. Algo que no es creíble porque dicen que al hermano que tenía el arma jugando se le cayó el arma al suelo y se le disparó la pistola, pero si se le cayó la pistola y voltea, el balazo le entra por aquí, pero no, el balazo lo tiene acá. ¿Qué quiere decir? Que se lo dieron el balazo. O se suicidó o se lo dieron, pero no se suicidó. Lo mató López Obrador. Andrés Manuel López Obrador lo mató. ¿Por qué? Porque le tenía mucha envidia, porque el lado muy negativo de Escorpión es envidioso, celoso, rencoroso, vengativo. Y le tenía mucha envidia a su hermano, porque era el preferido de su mamá y de su papá. Eso no es motivo para matar a alguien, pero en una persona tan cargada de maldad como López Obrador, sí. Pero además después mató a otro muchachito, a un amigo, que relata un tal Rovirosa, que tenía fama a Obrador desde niño de ser pendenciero, peleonero, y le gustaba el béisbol, lo ha dicho ya grande. Jugando béisbol le ganó el otro muchacho. Entonces discutieron, pelearon a golpes, le ganó el otro muchacho, el niño o jovencito, y cuando se iba ya, Obrador agarró, no sé si una piedra, una pelota dura, y a poca distancia se la aventó con toda su fuerza y le golpeó en la nuca, en el encéfalo. El muchacho se cayó y después, con el tiempo, el muchachito empeoró, se deterioró muchas sus facultades por el golpazo que recibió. Finalmente falleció. O sea, López Obrador, Andrés Manuel López Obrador, lo asesinó. Sus padres huyeron. Bueno, la familia de ese muchachito les reclamaba a la familia a los padres de Obrador. Huyeron a Agua Dulce, un poblado de Veracruz, para escapar de esas acusaciones. Pero cuando Obrador asesinó a su hermano, el que lo liberó, evitó que fuera a la cárcel, fue el padre de su primo, Adán Augusto López, al que después Obrador lo puso como secretario de Gobernación. Al padre de Adán Augusto López fue el que lo liberó de que no fuera a la cárcel, que lo hizo pasar como accidente. Claro, le tenía una gran deuda López Obrador a Adán Augusto, porque su padre murió. Entonces Obrador quedó, digamos, quedó como accidente, pero fue un asesinato. Hay testigos, gente que se dio cuenta y testifica. Curiosamente, un investigador, periodista, anduvo investigando, escribió un libro. Él pide que no se diga su nombre, nada más su libro se llama La Victoria.
y va a investigar y se da cuenta que el día que sucedió, la noticia del día que se sucedió a su hermano, o sea, el otro día, no encontró los 3 periódicos en la hemeroteca que hablaban de ese asesinato. Qué curioso, ¿no? Ese día nada más no estaban los periódicos. Y obviamente Obrador, ya con su poder político, pues después obviamente cambió todo, hizo que los ministerios públicos lo pusieran como accidente, que quitaran el expediente, que la hemeroteca quitara esos periódicos. Pero mató a su hermano, Obrador lo mató. Si sabemos cómo es conflictivo, rencoroso, pues lo mató. Bueno, él, obsesionado con el poder, estudió ciencias políticas, porque hablando de valores humanos, hay 2 valores opuestos: el amor o el poder. Dirán, no son opuestos porque el que busca el poder lo prefiere a el amor, según el grado. No quiere decir que todas las personas que tienen poder no tengan amor, sino que como valor. El poder es un antivalor, no es un valor humano, es un antivalor, un valor negativo como valor. El poder, la riqueza, la fama, el placer en cierto momento como valores son antivalores. No quiere que sean negativos, pero ya cuando se buscan como la motivación principal, son antivalores porque destruyen los valores positivos: la verdad, la justicia, la paz. Y por cierto, el signo de Escorpio es el signo que busca más el poder. Y grandes dictadores terribles han sido escorpios, como Evo Morales, como Daniel Ortega, como Nicolás Maduro, como, bueno, está en el cambio de Sagitario, Escorpio-Sagitario, como Lula da Silva, como Stroessner de Paraguay, como el ascendente, signo ascendente de Hitler, él era Tauro Aries con ascendente en Escorpio, como el ascendente de Benito Mussolini, el mayor fascista, el mayor dictador, que era Leo con ascendente en Escorpio, como Napoleón Bonaparte, que era Leo con ascendente en Escorpio. El ascendente en Escorpio es los que los hizo dictadores. Y gran cantidad de dictadores, los más terribles, son escorpios. Vladimir Putin no se recuerda su signo, pero es ascendente en Escorpio. Y los grandes generadores de conflictos y odios, sea hablando de valores o de que buscan la paz o la justicia o la rectitud, han generado odio y conflictos, como Lutero, que creó un gran conflicto con la Iglesia Católica, creó el protestantismo, como Francisco I. Madero, que generó la mayor cantidad de muertos en México, después de Obrador, porque Obrador es el mayor asesino ya, pero una guerra innecesaria porque Porfirio Díaz ya se iba. Pero cuando vio que Madero andaba agitando todo y ¿no?, dijo Porfirio Díaz, me espero otro poquito para que se calmen, vamos a hacer la tormenta política que ya generó Francisco y Madero, pero ya se iba Porfirio Díaz. Y la Revolución Mexicana fue sanguinaria. Nada de que Madero es un apóstol de la democracia, no es cierto. Es un generador de muertes, de guerra. Bueno, entonces Obrador tiene también esa marca de búsqueda del poder. Bueno, estudió ciencias políticas, ideal para un buscador del poder, obsesionado con el poder. Entonces se fue a la Ciudad de México a estudiar ciencias políticas y tenía fama como estudiante de ser mal estudiante. Era grillo, decían que no estaba a estudiar.
Tardó 14 años en terminar su carrera de ciencias políticas en la UNAM, que era porro, que no iba, que era conflictivo, y fue mal estudiante. Tardó 14 años, además su promedio no llegó ni al 8, pero aclaro, con poder después puede hacer que en la UNAM le pongan 10, o sea, ¿por qué? Porque es lo que hace el poder, hace trampas, pero no llegó ni al 8 de promedio, reprobó muchas materias, no llegó ni al 8, tardó 14 años, era mal estudiante y no tiene ninguna distinción académica. Era mal estudiante, además, algo que se ve, plagió su tesis. Recortó pedazos de muchas tesis, no citó las fuentes de quien lo decía, porque cuando en un libro uno pone una cita, tal como está en el otro libro, y no pone que una nota de que esa cita la dice otro autor, y pone varias, se llama plagio. Él plagió su tesis. Por eso defendía tanto a la jueza Yasmín Esquivel cuando entró a ser ministra de la Suprema Corte, que decían que era una plagiera de tesis. Por eso Obrador no le dijo nada. ¿Por qué? Porque él había plagiado su tesis. Bueno, fue muy mal estudiante. Y una persona, para llegar a ser presidente, todos los presidentes se han distinguido por ser excelentes estudiantes, méritos académicos, pero Obrador ninguno. Es más, ni aprendió a hablar inglés, algo que también los presidentes deben saber casi todos. No, nada, ningún mérito académico, pero era grillo, y era grillo junto con Claudia Sheinbaum. Era esos grillos que andaban en revueltas, que no estudiaban. Ya desde ahí se metieron en sus ideas comunistas, porque Obrador es de ideas comunistas, junto con Claudia Sheinbaum, que se metieron al Foro de Sao Paulo, que se creó para implantar el comunismo en toda América Latina, que ha logrado mucho, que logró Venezuela, Cuba, Evo Morales en Bolivia y muchos más, Nicaragua con Daniel Ortega, se implantó el comunismo. Bueno, ya salió de estudiar, pues empezó a trabajar en 2 o 3 lugares, pero era corrupto porque trabajaba en 2 lugares y en uno cobraba sin trabajar. Ya era corrupto, era asesino, corrupto, mal estudiante. La ciencia no le interesa. Bueno, entró a la política, entró al PRI allá en Tabasco. Le ayudó un periodista, Carlos Pellicer, no sabe la que cometió este señor. Y su ambición de poder, como siempre, de inmediato, después de estar un poco en la política, en el PRI quiso ser el candidato a la gubernatura de Tabasco por el PRI, pero pues le ganó otro que se llamaba Salvador Neme. Obviamente no lo aceptó, habló del primer fraude, que no hubo fraude, hizo un libro y todo. Luego se salió del PRI porque si no tenía el poder, o sea, no tenía una ambición política, tenía una ambición de poder enfermiza, ya desde niño, desde joven. Se cambió, entró al FDL, que lo invitó, creo que Muñoz Ledo y Cárdenas, Cuauhtémoc Cárdenas. Entró al FDN, Frente Democrático Nacional, creo. Con ese partido compitió ahora con el PRI, que en ese momento el candidato era Roberto Madrazo, y pues le ganó el PRI, porque pues el PRI tenía más fuerza, obviamente le ganó. ¿Y qué hizo Obrador? Generó otro conflicto ya más grave, terrible. Mandó quemar pozos petroleros en Tabasco. Mandó decir que los seguidores de Obrador del FDN no pagaran impuestos a varios municipios, a Centla, Centra, Bacuspana, que generó problemas. Durante mucho tiempo la gente no pagaba.
que estuvieron en contra de empresas que dice que apoyaron al PRI, y hizo una marcha inclusive a la Ciudad de México. En ese tiempo estaba Zedillo de presidente, pues evitó conflicto Zedillo, pero ya Obrador traía ahí la bronca, ya un conflictivo. Pues sucede que se casó con una mujer, eso se sabe, por eso lo digo, la mujer se enfermó. Obrador siguió creciendo en poder. Se convirtió en bueno, después el FDN se transformó en el PRD, Partido de la Revolución Democrática, el famoso PRD, y primero le ganó la presidencia del PRD a Amalia García, se volvió a enojar, luego ya ganó Obrador la presidencia del PRD, y ya con el poder de, estando en el PRD, con la presidencia del PRD, ya empezó a tener mucho poder. Es un hombre muy hábil para manejar el poder porque es un obsesionado del poder, enfermo de poder, que como dije es un valor opuesto al amor, a la paz. Bueno, obsesionado con el poder, pero además corrupto. Dice una mujer, Irma Garrido, creo, que Obrador, ya siendo, bueno, su esposa de Obrador enfermo, y Obrador casi la abandonó, la dejó a su suerte, la nada más la iba a visitar, y él se fue a vivir a un hotel, creo que al Crown Plaza, creo, si me equivoco, pues no es ese. Y desde ahí, ya con poder, empezó a hacer que las mujeres que querían un cargo político, pues les pedía el cuerpo. Y pues muchas se vendieron. Era un corruptísimo degenerado. Y esta Irma Garrido, creo que se llama, narra, está publicado en Facebook y en YouTube, para que no digan que estoy diciendo. Dice que a ella, desde que era jovencita, 17 años, era hija de otro político, que le echó el ojo y descaradamente le cantó, y se negó Irma Garrido a hacerle caso. Pero Obrador insistió y usaba todo su poder, y a todos los que eran ya súbditos de él, pues los obligaba a que le llevaran a esa chamaca, hasta que le hizo casi una violación. Un degenerado, infiel, mal estudiante, corrupto, asesino, inmoral. Siguió creciendo, pero obviamente desarrolló un discurso muy hábil, que primero los pobres. ¿Por qué? Porque sabía que hay más pobres que de otros estratos económicos, y siempre un político se va donde hay más, y hay más pobres, pues primero los pobres, y como tenía ideas comunistas, bueno, pues en parte las ideas comunistas se van sobre esa línea. Total que siendo de presidente del PRD, compitió para ser jefe de gobierno de la Ciudad de México, pero con una cuestión: él no tenía los 5 años obligatorios de residencia o ciudadanía en la Ciudad de México para ser candidato del PRD a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. 2, 3 años antes de esa fecha de votación para la Ciudad de México, había votado con credencial de tabasqueño en elecciones de Tabasco. O sea, no tenía el requisito. Y Pablo Gómez, uno que ahora es uno de sus arrastrados, le echó pleito, decía que no podía ser él, que no podía ser el candidato. Bueno, Obrador, ya con la habilidad política de político corrupto, pues algo hizo y logró ser el candidato a la jefatura de gobierno. Llegó a la votación y le ganó a Santiago Krill la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, como ilegalmente, corruptamente. O sea, nunca fue jefe de gobierno legal de la Ciudad de México López Obrador, pero se le seguían acumulando sus corrupciones, su degenere, su inmoralidad, su delincuencia, se le seguía acumulando.
bueno, con un discurso muy hábil, pues, se convirtió en jefe de gobierno de la Ciudad de México, pero él desarrolló mucha habilidad discursiva, sabía hablar y engañar a la gente. Voy a ver si sigue grabando. Sigue grabando, pues sigo hablando. Total que se convirtió en jefe de gobierno de la Ciudad de México, pero de inmediato empezó con su conducta agresiva, dictatorial, represora y comunistoide. ¿Qué hizo? De inmediato empezó a tener conflictos con todas las empresas privadas, porque en el comunismo se destruyen las empresas privadas, desaparecen. Como es un proceso gradual, pues no lo podía hacer de golpe. Entonces ahuyentó a la empresa privada. Y Obrador, como jefe de gobierno de la Ciudad de México, comprobadísimo por sus propios subordinados de él, dije, Obrador fue como jefe de gobierno de la Ciudad de México, primer lugar de todos los 32 estados, tomando al DF como un estado, que no era, pero tomándolo como uno de los 32 estados, López Obrador como jefe de gobierno de la Ciudad de México, de los 32 estados, Obrador hizo que la Ciudad de México fuera primer lugar en delincuencia, primer lugar en corrupción, primer lugar en atraso económico, primer lugar en desempleo, primer lugar en opacidad. Aumentó el ambulantaje al 400%. Fue pésimo en el manejo, por ejemplo, del deporte de la Ciudad de México. Bueno, muchas cosas, todo mal, fue el peor. Y lo principal, endeudó brutalmente a la Ciudad de México. Una deuda que le generó para pagarse a 20 años. Bueno, ¿qué fue lo que tuvo éxito, entre comillas? Que él ya sabía que en Uruguay, como 70 años antes, se había creado el programa de pensiones a adultos mayores. Ya se había creado. Y él copió esa idea para poner en la Ciudad de México. No es idea de él. La puso en la Ciudad de México y con ese programa de pensiones a adultos mayores le sacó un jugo tremendo. O sea, en todo estaba mal, pero cuando hablaban del Obrador, ¿qué decían? La pensión a viejitos. Y la pensión a viejitos. Hizo muchas cosas Obrador, como cuál, la pensión a viejitos, y ese era su emblema de gran éxito. Bueno, y también otra cosa, lo que él llamaba una democracia participativa, en la cual hacía, ¿cómo le llaman? Consultas ciudadanas. En sus consultas ciudadanas hacía que la gente opinara en encuestas que hacían. Pero ¿qué hizo Obrador? Nada más hizo encuestas, pocas, consultas, perdón, cuando sabía que el resultado iba a ser a favor. Es como preguntarles, ¿quieren que les dé dinero? Pues obviamente la gente iba a responder en la consulta que sí. Y puras encuestas, puras consultas amañadas, cuando él sabía que iba a ser a favor de él. Nunca hizo una consulta cuando sabía que la sociedad estaba en contra de algo que estaba haciendo. Ahí no lo preguntó, lo preguntaba cuando quería de convencer al pueblo de que su medida era lo que quería el pueblo, pues hacía la consulta. Pero ¿qué pasaba? A sus consultas no asistía ni el 2%. Del 100% participaba el 2%, en una participó el 7%, hablando de como jefe de gobierno de la Ciudad de México. Entonces, quiere decir que más del 90% no participaba en sus consultas ciudadanas. Por lo tanto, no tenían validez. Pero con esos 2% que participaba, obviamente participaban los que estaban a favor de Obrador. Salía a favor de él, de lo que él quería,
alta, porque era el 2% que votaba, y decía, ahí está, la gente, el 85% quieren que se haga esto, porque fue una consulta ciudadana, pero no tomaba en cuenta que más del 90% no votó, y no votaban porque no estaban a favor de eso. ¿Qué quiere decir? Que su consulta ciudadana le hubiera dicho que no querían lo que él quería hacer. Bueno, se hizo famoso con sus consultas ciudadanas y con la pensión a viejitos. Y con su discurso, porque él implementó algo muy astuto. Él sabía que iba a destruir todo lo que habían hecho gobiernos anteriores, que iba a querer ser el importante, porque es terriblemente narcisista. Él nada más quiere que lo alaben. Entonces implantó una conferencia mañanera diario de lunes a viernes. Y fue para él el foro por medio del cual logró hacer que la gente estuviera a favor de él, porque todas las mañanas salía, bueno, de lunes a viernes, diciendo que él era de lo mejor y que los demás eran de lo peor. Diario diciendo eso y diciendo eso, con una enorme agresividad hacia los otros partidos del PRI y del PAN. Entre ellos a Vicente Fox, que era el presidente del país, y lo empezó a agredir y atacar continuamente. Y Vicente Fox era pacífico, no hablaba de Obrador, llegaba a hablar algo de política, pero no de Obrador, no mencionaba la palabra Obrador, pero López Obrador sí decía Fox, él sí decía de Fox, y criticaba muchísimo a Carlos Salinas de Gortari, porque había estado con Carlos Salinas de Gortari cuando estaba en el PRI, y obviamente, pues como es conflictivo Obrador, pues lo odió a Carlos Salinas, al que le puso el innombrable. Luego a Vicente Fox le puso el chachalaca. Empezó a ofender, se hizo vulgar. Sus conferencias matutinas eran puros discursos mentirosos y hablando muy bien de él y hablando muy mal de los demás. Y así logró mucha popularidad con sus pensiones a viejitos, con las consultas ciudadanas y con un discurso todos los días abusando de los medios de comunicación. Así logró tener mucha popularidad. Pero fue el peor dejó una deuda tremenda, pero eso no lo decía en sus conferencias matutinas. Él siempre decía únicamente lo que le convenía. Claro, el pueblo oía a diario eso y empezó a atacar desde ese tiempo a los periodistas, para que la gente no escuchara a los periodistas que lo criticaban. Y la gente empezó a decir, ese periódico no le hacemos caso, critica a Obrador, no le hacemos caso, porque Obrador es el que quiere al pueblo. No, quería el poder. Bueno, era terriblemente autoritario Obrador, represor de los empleados del gobierno de la Ciudad de México. Tiene muchas quejas. Bueno, hubo un caso, hizo un camino pasando por un predio que se llama El Encino, que era de un ciudadano particular, un predio particular. El ciudadano se quejó y entraron en conflicto López Obrador y el ciudadano. Se fueron a conflicto legal, le ganó el ciudadano. El juez le dio la razón al ciudadano. Obrador, como nunca quiere perder, se fue a un juez superior a él, al otro juez. Y el otro juez también le dio la razón al ciudadano. Y le ordenó a López Obrador que dejara de construir el camino que pasaba por el predio del Encino. ¿Y qué hizo Obrador? No le hizo caso al juez. 4 veces la notificó el juez a Obrador, jefe de gobierno de Ciudad de México, que dejara de construir el predio del Encino. ¿Y Obrador qué hizo? Siguió construyendo en el predio del Encino. Para los que son idiotizados de Obrador les aclaro una cosa. Un gobernante, un presidente, no puede desobedecer órdenes judiciales. Porque aunque sea el presidente o el gobernador o el jefe de gobierno, no puede desobedecer, no puede violar la ley. Bueno, para los seguidores de Obrador, ¿qué importa que viole la ley? Pues, es su ídolo, entre comillas. Entonces, al ver que de 4 notificaciones oficiales Obrador seguía construyendo, el juez se solicitó que el Congreso, los diputados,
se solicitó un desafuero. En los diputados, la Cámara de Diputados, se formó una comisión de 4 personas que investigaron, 2 del PRD, 1 del PRI y 1 del PAN, investigaron el caso. Y de los 4, 3, el del PRD, el del PAN y del PRI, demostraron que sí violó, desacató 4 veces el orden judicial, y otro del PRD no dijo nada, ni a favor ni en contra. Con ese dictamen se presentó ante el Pleno de la Cámara de Diputados, y la votación fue que Obrador violó la ley y que se le tenía que desaforar. ¿Qué es desaforar? Que se le quite el fuero para que se le pueda aplicar la ley o investigarlo. Obrador, con su talento político que ya tenía de revoltoso, empezó a decir que lo sacaron de la contienda presidencial, porque Obrador decía que ya quería ser candidato a la presidencia, que el desaforo fue para sacarlo de la contienda presidencial. Falso. Fue por un desacato a la ley 4 veces. Pero hizo marchas y movilizaciones, tenía una gran capacidad para movilizar gente. Inclusive, ya se le habían revelado a Obrador, hubo una marcha enorme porque la delincuencia había aumentado en la Ciudad de México cuando Obrador fue jefe de gobierno de la Ciudad de México, ya había aumentado. ¿Y qué dijo Obrador? Ahí están con su marchita que por la paz. Bueno, lo desaforaron, pero luego, y no fue Vicente Fox, fue el Congreso, fueron los diputados. Y Obrador, con su tal habilidad política, le echó la culpa a Fox para que los que eran seguidores de Obrador y los demás pensaran que le hicieron una injusticia. Falso. Pegó esa idea en muchos ciudadanos. Obrador fue desaforado, inclusive fue considerado delincuente. Pero ¿qué hizo Vicente Fox? Para evitar que se hiciera el mártir y para que no dijera que lo quiso sacar de la contienda presidencial, el presidente tiene una facultad, desestimó el caso. Hizo que el caso se quitara. El mismo Macedo de la Concha, el ministro, el juez, se molestó y dijo, ¿por qué? Pues si violó la ley, se desestimó el caso. Fue bueno Vicente Fox con Obrador, le quitó eso, pero como ya estaba indicado, 2 del PAN, para evitar que se hiciera el mártir, típico mártir de las luchas, quién sabe qué, pagaron la fianza para que se le quitara el cargo, la penalización. Participó en la contienda presidencial y perdió con Felipe Calderón. Perdió. Tuvo Felipe Calderón 247,000 votos más, que son poquitos, que no es ni el 1%, pero tuvo más votos que López Obrador. Algo que no creían, porque Obrador, con la popularidad que tuvo, con todas sus maniobras, mañas políticas, había empezado la competencia con un 40% de aprobación, de popularidad, y Felipe Calderón no era muy conocido y empezó con un 18%. Y a lo largo desde 2005 empezó la campaña de Felipe Calderón muy bien. Yo participé, yo en ese tiempo era simpatizante del PAN. Y participé y supe cómo a través de 5 o 6 meses Felipe Calderón fue subiendo. Porque es una campaña excelente. Felipe Calderón exhibió toda la corrupción de Obrador. Y Obrador, creyéndose el ganador, pues actuó mal. Había 6 encuestadoras comerciales que fueron viendo cómo iba ascendiendo en popularidad Calderón, alcanzando a Obrador. Y ya unas 2 semanas antes, ya estaba Calderón empatado y un poco arriba de Obrador. En 5 encuestadoras estaba ya un poquito arriba. Y en una, en Mitofsky, que siempre fue obradorista, estaba
empatado, tal vez un poquito arriba, pero las otras 5 lo ponían arriba a Calderón. ¿Y qué pasó? Obrador dijo antes de 2 semanas antes que el que ganara la presidencia por primera vez en México iba a ser una elección democrática. Porque él pensaba que iba a ganar. ¿Qué pasó? Perdió. ¿Y qué hizo? Decir que era un cochinero, quién sabe qué. Porque él cambiaba su discurso continuamente. Ganó Calderón. ¿Y qué hizo Obrador? Movilizaciones y conflictos. Bloqueó la Ciudad de México, hizo que muchos trabajadores perdieran su trabajo en Reforma. Vicente Fox como presidente fue el pacífico, evitó enfrentamientos con Obrador, que les pagaba dinero a los que iban a hacer sus revueltas. Bueno, ¿a qué grado llegó Obrador? A autonombrarse presidente legítimo de México, con ya su movimiento de regeneración nacional, Morena. Ya desde ahí se estaba poniendo como presidente sin serlo, ya como un delincuente. Y hizo relajo y todo hasta que finalmente ya tuvo que aceptar que tenía que dejar eso. Pero si fuera conflictivo, era de lo peor Obrador. Participó después, eso fue en el 2006, participó en el 2012 perdió con Peña Nieto y volvió a argumentar fraude. Ya eran 4 veces que argumentaba fraude, cuando perdió 2 veces en Tabasco y cuando perdió 2 veces para la presidencia. Porque pues, su idea del poder es abuso del poder y mentir y todo. Total. Después, siendo Felipe Calderón presidente, lo estuvo molestando. Cuando fue Peña Nieto el presidente, Obrador lo estuvo molestando, creando movimientos, todo el problema. Ya cuando se acercaban las elecciones para el 2018, Obrador ya había hecho campaña mucho tiempo. Y yo decía, bueno, ¿de dónde? ¿Por qué recorrió todo el país? ¿Cómo le hacía? ¿Con qué dinero si no tenía ni cargo político ya? Claro, con dinero de las bandas del crimen organizado, aliado a los delincuentes. Y ya el Mayo Zambada y el Cártel Sinaloa y el Chapo Guzmán dicen que desde el 2006 le financiaron su campaña, en el 2012 y en el 2018. Entonces, financiado por las bandas del crimen organizado, López Obrador compitió en el 2018. Pero hizo todas las trampas posibles. Hizo campaña desde como 5 años antes del tiempo oficial de campañas, con dinero del crimen organizado. Rebasando los topes de gastos de campaña, buscando alianzas tramposas con todo el mundo, pidiendo que la gente, el centavito que sobraba en las compras en las tiendas, se lo dieran a su movimiento. Bueno, todas las trampas posibles. A los diputados les pedía una cuota, como los diputados veían que estaba fuerte, les pedía a todos los del PRD una cuota para mantenerlo, para su campaña también. Bueno, llegó la elección y hizo una guerra sucia brutal López Obrador, porque el PAN y el PRI decían todo lo negativo de Obrador con pruebas. Y que hizo una comisión que se formó en el INE para determinar que era guerra sucia. Y todo lo que decía el PAN y el PRI criticando a Obrador, decían que era guerra sucia y lo quitaron. En cambio, todas las agresiones que hacía Morena, el PT y el Verde aliados a Morena, brutales al PRI y al PAN, no las quitaron. Inclusive Obrador ya había terminado el tiempo de campaña, todavía hizo un evento en el Estadio Azteca, fuera del tiempo de campaña. Agarró el dinero de un fideicomiso que hizo para el terremoto del 2017, lo agarró y lo usó en su campaña. Una porquería Obrador. Total que se robó la presidencia, por todo lo que digo. Llegó a la presidencia y de inmediato empezó a hacer lo mismo que hizo en la jefatura de gobierno de la Ciudad de México.
era terriblemente conflictivo. A Salinas le puso el innombrable, a Fox Chachalaca, a Felipe Calderón el Borolas, los fifís, los ñoños, puras ofensas. Se hacía el chistosito y sus seguidores le aplaudían. Llegó y empezó a destruir todo, se robó la presidencia y empezó a destruir todo. De inmediato, todo, por pura maldad, porque es el anticristo asesino. Por pura maldad, las obras que habían hecho gobiernos anteriores que eran excelentes, como el aeropuerto en Texcoco, que alimentó corrupción que nunca se demostró, que ya tenía un premio internacional de arquitectura, ese aeropuerto que estaba haciendo Peña Nieto en Texcoco. Destruyó el Seguro Popular, que era una cosa excelente para la atención médica de todo el país, que hizo Vicente Fox. Destruyó la reforma educativa que hizo Peña Nieto, que era excelente, que iba a mejorar el nivel educativo de México, en base a la ciencia y en base a muchas cosas. Destruyó todo. Y después empezó a aplicar nuevamente su modelo de regalar dinero a pensiones y a viejitos. Pero aclaro una cosa: cuando López Obrador era jefe de gobierno de la Ciudad de México y Fox era el presidente de México, Vicente Fox del PAN, presidente y era del PAN, puso en el país la pensión a viejitos en todo el país, en 31 estados, y López Obrador nada más en la Ciudad de México. Y Fox le llamaba a su programa 70 años y más, que así la empezó. Él puso la pensión a viejitos en todo el país, Obrador nada más en la Ciudad de México. Claro, la pensión a viejitos la iba a ir mejorando, la iba a ir adaptando, pero él la puso. Cuando Obrador llegó a la presidencia de México robándosela, ¿qué hizo? Puso la pensión a viejitos en todo el país, pero ya estaba puesta por Obrador. Y empezó a destruir todo. Bueno, para llegar a la presidencia atacó brutalmente a Peña Nieto, que era corrupto y todo. Bueno, llegó a la presidencia López Obrador, ya como presidente, empezó a destruir todo eso que digo, y quitó 120 fideicomisos, destruyó las ONGs, le quitó dinero a todas las secretarías de Estado, hablando de que había corrupción. Nunca demostró corrupción de nadie. Y con ese dinero que le quitó a todo, hizo una bolsa de dinero con la que siguió dando pensiones, pero las aumentó, empezó a darles, construyendo el futuro, jóvenes, que sembrando vida, que becas a todos los estudiantes y todo, regalar dinero. Pero para eso tuvo que agarrar el dinero de los ahorros de México, que había el fondo que había dejado el PRI y el PAN, para desastres, para muchas cosas, quitándole el dinero a casi todas las secretarías de Estado, el presupuesto para dar el dinero. ¿Qué quiere decir? Que le quitó el trabajo a mucha gente para agarrar ese dinero, quitando el presupuesto a la Secretaría de Estado. Le quitó el dinero a las medicinas, le quitó el dinero a la obra pública, a todo. A la educación, a todo le quitó dinero. Y con eso empezó a regalar dinero. Claro, la gente ve que le dan dinero y dicen que es el bueno, pero no se dan cuenta que los servicios de salud, las medicinas, la escuela pública y todo, es parte de esa ayuda, pero también el PRI y el PAN daban también dinero. Y también eran programas sociales también. Pero Obrador lo hacía evidente: yo les doy dinero. Y a decir que los demás no habían hecho nada. Este maravilloso país lo había hecho el PRI y el PAN, con leyes, con instituciones, con progreso, con ayuda a los pobres, a todos. Pero Obrador dijo: al diablo las instituciones. Todas las instituciones que había hecho en gobiernos anteriores las mandó al diablo y destruyó todo. Quitó el Fonden para desastres naturales, quitó el CONACYT propiamente, quitó estancias infantiles que eran necesarias para las madres trabajadoras, quitó comedores comunitarios, todo lo quitó, por pura maldad y venganza, porque es un hombre enfermo de rivalidad. Quitó todo, destruyó todo,
y empezó a hacer sus caprichos. El primer capricho fue el Tren Maya, que le iba a costar 100,000 millones de pesos, que era muchísimo. Le costó 300,000, casi 400,000 millones de pesos. Tiró el dinero a lo estúpido. También la refinería Dos Bocas, igual en todo tiró dinero a lo bruto. Después se empezó a gastar muchísimo dinero en cuestiones de politiquería. ¿Como cuál? Consulta para ver si enjuiciaban a los presidentes que habían cometido delito. La aplicación de la ley no se le consulta a la gente, se le aplica ya. No, pero él quería dañar la imagen de los presidentes anteriores. Luego la mencionada maldita reforma, revocación de mandato, que para que siquiera un presidente era malo, un gobernante, que el pueblo lo quitara. Y hizo una farsa total. ¿Por qué? Porque ese proceso de revocación, que gastó muchísimo dinero, este proceso de revocación de mandato, no tenía que meterse a hacer propaganda del presidente ni su partido. Y Morena y Obrador hicieron una propaganda brutal. Letreros que decían que siga AMLO por todo el país. Eso ya no valía. Pues lo hizo. Nada más votó el 17%. O sea que el pueblo ni le hizo caso. Claro, con esa propaganda que había hecho, pues como el 85% dijeron que siguiera. Fue una farsa, pero un gastadero a lo bruto. En la consulta para presidentes fue un tiradero de dinero a lo bruto. Y destruyendo todo y regalando pensiones, destruyó todo. Y ya para el primer año de gobierno del observador, a finales del 2019, la economía en México ya era la peor en más de 50 años, porque el Producto Interno Bruto, el PIB de México, había crecido al 0%. Y cuando Obrador era opositor, que no era el presidente, criticaba a los presidentes anteriores que si no crecían al 4% del PIB iban a ser un fracaso, que él iba a crecer al 6%. Cuando él llegó al poder, con su política de destrucción, no quedó ni al 2.4 que lo dejó Peña Nieto, ni al 1, al 0%. Ya era, en base a lo que él decía, ya era el fracaso mayor en la economía. ¿Y qué dijo López Obrador? Que el PIB no importaba. Ah, caray, lo que era para él la prueba de fracaso de otros gobiernos, para él no era. Que lo que importaba, decía Obrador, era la economía, ¿cómo le decían? La economía justa, algo así, ridículo, su frasecita. Lo que él usaba lo contradecía. Y dijo al final del primer año de su gobierno, vamos requete bien, y iban requete mal, o sea, es un cínico. Aumentó el desempleo, la canasta básica, cayó el PIB, todo estaba mal, pero él decía vamos requete bien, porque él sabía que con el discurso iba a engañar e idiotizar a la gente. Ya era el peor en economía, luego viene la pandemia, ya era el peor, ya estaba al 0%, inclusive al menos 2.4 antes de la pandemia, porque en el 2020 hasta marzo, a finales de marzo, llegó la pandemia del COVID a México. Y a todo el mundo le fue mal con la pandemia, pero Obrador lo agarró de pretexto. Íbamos requete bien, pero llegó la pandemia y pues ni modo, nos afectó. Falso. Ya estaba peor que todos los gobiernos anteriores en economía. ¿Y qué hizo en la pandemia? Fue el peor. El peor. Fue en la pandemia, México con López Obrador fue primer lugar mundial en personal médico muerto. Primer lugar mundial de más de 180 países. Primer lugar de muertos de personal médico. México por culpa de López Obrador. Y fue en un momento dado tercer lugar mundial de gente muerta en el COVID. Era pésimo Obrador. Y era tan inmoral que cuando todos los presidentes del mundo decían no salgan, hay que evitar el contagio, ¿qué decía Obrador? Salgan, abrácense. Y todos lo criticaron por su inmoralidad. ¿Y qué hacía Obrador cuando decían que a la pandemia se burló de la iglesia, sacó una estampita y dijo, detente,
virus, detente, una burla a la iglesia. Bueno, fue el peor en el COVID. Claro, lo que hizo es buscar que hubiera muchas camas, y es lo que él decía que era un éxito, pero fue un fracaso total. Tercer lugar mundial de muertos, después ya avanzó la pandemia y quedó en quinto lugar. Hubo 806,000 muertos en la pandemia en México, 806,000. Y Obrador, con sus típicas mentiras, dijo que fueron 320,000, 400,000. Falso. Investigaciones de la UNAM y del mismo Universidad Johns Hopkins, que hizo las estadísticas de todo el mundo con el COVID, dijo que México iba en tercer lugar de gente muerta. Pero para Obrador mentir y usar su gabinete para que ponga los datos falsos que él quería, pues para eso lo quería. Déjame ver si sigue grabando. Bueno, luego llegaron las vacunas, finalmente en todo el mundo llegaron las vacunas para la pandemia, que fue terrible. Fueron 2 años terribles de que todos los países tuvieron grandes problemas y México también. Y en el 2021, que vinieron las votaciones para elecciones intermedias en México, estados y diputaciones y todo, ¿qué hizo Morena y Obrador? Decir que Morena y el presidente López Obrador estaban vacunando a la población mexicana porque eran muy caritativos. Falso, todo el mundo estaba vacunando, todos. Pero México se había destacado por ser de los peores en el proceso de vacunación. Empezó tarde, habló de una vacuna patria, que es pura porquería, que ni existió ni serviría para nada. ¿Y qué es lo que hizo Obrador? Lo más grave, lo más cruel, decir, la pandemia nos cayó como anillo al dedo. Cuando la gente estaba muriendo, sufriendo por una enfermedad terrible, Obrador dice, nos cayó como anillo al dedo. Qué bueno que llegó la pandemia. Fíjense la maldad de este loco Obrador. ¿Y qué hizo también? Todos los países apoyaron a sus empresas y sus negocios pequeños. Obrador dijo claramente, ni crean que los voy a apoyar. No va a haber apoyos a nadie. ¿Y qué pasó? Que 1 millón de pequeños negocios quebraron. Desaparecieron porque no los apoyó Obrador. Pero antes de hablar de la pandemia, en el primer año, Obrador ya había tirado el dinero a lo bruto, más de 1 millón de millones de pesos en todas sus destrucciones y en todas sus estupideces. Por tirar el aeropuerto en Texcoco, perdió 300,000 millones México, pagando multas a los que estaban construyendo el aeropuerto porque eran empresas privadas que le trabajaban al gobierno, y metiéndole dinero a Pemex a lo bruto, 400,000 millones de pesos, y mucho dinero tiró a lo bruto. Ya había endeudado al país, ya había tirado dinero al bruto, y luego viene la pandemia, y luego sigue con sus gastos en politiquería. ¿Qué consulta para expresidentes? ¿Qué revocación de mandato? Y obra pública, nada. Pero empieza a hacer su Tren Maya, que era un capricho. ¿Y qué es lo que empezó a hacer? La destrucción del medio ambiente. López Obrador, como con ideas comunistas ridículas y conflicto con todo el mundo, empezó a tener conflictos con empresas privadas internacionales que estaban contratos para energías limpias. ¿Qué quiere decir? Para no usar tanto el petróleo, sino la energía eólica, hidráulica, nuclear, todas las energías que no contaminaran el ambiente. ¿Qué es lo que estaba en el Acuerdo de París? En el mundo está luchando, porque el principal problema del mundo es la contaminación ambiental. Es el problema principal. Pero Obrador no, desconoció. ¿Y qué es lo que hizo? Ahuyentó las empresas de energías limpias y a las empresas extranjeras, violó contratos legalmente firmados porque es un delincuente, y trató de aumentar
la producción petrolera, que casi no la aumentó, pero empezó a usar el carbón, regresó a lo primitivo, al carbón y al petróleo. Cuando el mundo estaba en el progreso, estaba en el retroceso. Contaminando, le valía gorro, destruyendo la selva del sureste para hacer el Tren Maya, destruyendo mantos acuíferos, cientos de mantos acuíferos, poniendo tubos profundos, dañando los mantos acuíferos para sostener al Tren Maya y cortando más de 8 millones de árboles. ¿Y qué dijo López Obrador? Tan loco que está. Cuando le dijeron que para hacer el Tren Maya iba a destruir el medio ambiente y los árboles, y dijo Obrador, para hacer el Tren Maya no se va a cortar un solo árbol. Fíjense qué loco está. ¿Cómo puede decir que para hacer un tren que va a pasar en medio de la selva, que está llena de árboles, no se va a cortar un árbol? Desde ahí se vea su inmoralidad, su desquiciamiento mental. Bueno, él lo hizo, ¿no? Entonces, ya venía todo el deterioro, pero lo más grave es que le quitó, por quitarle dinero a la Secretaría de Salud, dejó sin medicinas a México, porque entró en conflicto también con las farmacéuticas y metiéndose en corrupción. Obrador, dejándosela a un Carlos Lomelí, que destruyera las empresas farmacéuticas, que porque eran corruptas, pero le quitó todas las medicinas a la gente. Y niños con cáncer, los padres se quejaban que sus hijos necesitaban medicinas para el cáncer. ¿Qué dijo Obrador? Que eran agitadores políticos. Y Obrador, desde que empezó su gobierno, empezó a tener manifestaciones del pueblo contra su gobierno. Y finalmente tuvo más de 1,500 manifestaciones desde que empezó Morena, Obrador y Claudia Sheinbaum, más de 1,500 manifestaciones en contra del gobierno del Obrador. Porque estaba destruyendo todo, estaba perjudicando a todos, y entre ellos movimientos feministas, más de 7, 8 movimientos feministas contra el gobierno de Obrador. ¿Y qué decía Obrador? No me pinten las bardas. Fíjense, porque es un misógino, la incapacidad de comprender las protestas femeninas. Tuvo más manifestaciones en contra. Entonces el peor, porque fue el que más manifestaciones su gobierno tuvo. Bueno, ni la centésima parte tuvieron otros gobiernos de manifestaciones que las que tuvo Obrador. En contra estoy hablando. Las manifestaciones que tuvo el gobierno de López Obrador en su sexenio fueron más que las que tuvo México en más de 100 años. Y fue el más insultado López Obrador. Le empezaron a decir el cacas, el pejendejo, el pejestorio, el pejehová, porque estaba loco, destruía y ofendía. Entonces Obrador es de lo peor. Total que siguió destruyendo todo, endeudó brutalmente al país. ¿Y qué pasó? Aumentó la corrupción, aumentó la delincuencia, aumentó el desempleo, aumentó la opacidad, aumentó el nepotismo, aumentó la impunidad, aumentó la destrucción ambiental, destruyó la educación, destruyó la salud, la atención a la salud, creó una crisis migratoria. Le dijo a los centroamericanos, pasen, vayan a Estados Unidos. Y antes de que tomara posesión, ya hubo una caravana de 12,000 centroamericanos que llegaron a Estados Unidos. Y luego una de 7,000. Obviamente, en ese momento Donald Trump se le dijo, ¿qué te pasa? Me estás pasando a todos los migrantes, que ya ni siquiera eran centroamericanos, también eran africanos y asiáticos. ¿Por qué lo hizo Obrador? Pues porque quería que después eso le dieran votos, porque luego hasta les dio visas para trabajo y todo. Bueno, que hubo crisis, conflicto con Estados Unidos, y luego se doblegó ante Donald Trump en el primer momento.
perdón, fui al fondo a la derecha de urgencia. Bueno, empezó a destruir todo, a hacer sus obras ridículas, inútiles. Ya había endeudado al país, ya había tirado en el primer año un millón de millones de pesos a la basura. Ya había destruido casi todo. Y daba dinero, las pensiones eran lo que usaba él para comprar votos. Pero sobre todo el abuso de la comunicación. ¿Por qué? Porque gastando un dineral, pagaba una conferencia matutina diaria de lunes a viernes durante 6 años. En lugar de comprar medicinas para los niños, no solo para los niños con cáncer, produjo un desabasto brutal de medicinas. Desapareció el Seguro Popular, dejó sin atención a 50 millones de personas, inventó un INSABI, porque lo que quiere Obrador quería es destruir a otros, lo que hicieron otros y hacerlo él. Creó un tal INSABI que fue un fracaso y lo tuvo que reconocer, lo tuvo que cerrar. Luego lo pasó lo llamó IMSS Bienestar, que ese servicio médico deja sin atención médica a mucha gente, aunque diga lo contrario porque es un súper mentiroso, enfermo mental de mentiras, sin medicinas, y los tratamientos que da son de nivel básico, enfermedades mínimas, pero dejó de tener atenciones, problemas graves de cáncer, de sida, de tuberculosis, todo eso lo dejó de ponerles vacunas a los niños. Esa vacuna que a mí me pusieron cuando era niño y que le ponían a todos los niños, que los protegía de 4 o 5 enfermedades para la vida adulta y todo, se las dejó de poner. ¿Qué pasó? Apareció el dengue, regresó el dengue, volvió el sarampión. Es gravísimo que haga eso una persona, pero también empezó a debilitar la atención psiquiátrica, la falta de medicamentos. Bueno, la gente ya no tenía ni la insulina que anteriormente en gobierno se les daban de sobra. Ahora tenían que comprarla. Y una persona que conozco cercana, que es muy obradorista, que tiene el problema de la diabetes, dice que ahora él tiene que comprar la insulina, que antes de que llegara Obrador se la daban. Ahora gasta, se pone mucha insulina, él y su pareja, gastan él me gasta casi 3,000 pesos la pensión que le dan en la medicina, porque además tiene hipertensión y todo. Pero, ¿qué pasó cuando empezó a dar pensiones y destruyó todo? Que la vida encareció. Les daba dinero, pero todo hubo una inflación. Y la inflación la más alta en la historia de México, por culpa de López Obrador. ¿Qué quiere decir? Que les daban dinero, pero la vida era más cara y que la pensión servía para pagar lo que antes tenían más barato. Y además, se envió el desempleo a mucha gente, porque para recortarle presupuesto a las Secretarías de Estado, a casi todas, y mucho, tuvieron que correr a mucha gente. Esa gente se fue al desempleo. ¿Y qué hicieron tantos desempleados? Aumentó el trabajo informal, el de los puestos de la calle, puestos callejeros en buen sentido, los negocios, que el que vende fruta en la calle, el que vende sus trastes, pero sin atención médica, sin prestaciones, sin un sueldo que les llegue a un sueldo común, es un subempleo. Aumentó muchísimo el trabajo informal. Yo aquí lo veo en las calles donde yo vivo. Antes de que llegara Obrador, pues había, digamos, en una zona 10 puestos en la calle, colonia. Obrador, a la mitad de su gobierno, esos 10 se convirtieron en 100. Y después más, porque la gente se fue al desempleo. Hizo
empezó a fastidiar a la empresa privada porque es comunista Obrador, a exigirles impuestos, que les subieran el sueldo a los trabajadores, y él presume mucho que en su gobierno aumentó el salario. Sí, pero las empresas, para aumentar el salario a los trabajadores, contrataron menos trabajadores, hubo más desempleo, para poderle pagar eso. Y ahora menos trabajadores hacían lo que antes hacían más. Los explotan más. Y pero también muchas empresas no pudieron con esa carga y se fueron. Hubo una gran fuga de capitales. Y como Obrador odia a otros que no es él, a otros países, odia a las empresas de inversión extranjera privada, y se fueron muchas. Otras fracasaron y unas se mantuvieron, pero muy al nivel, son las muy reducidas. Un 25% de empresas se fue en el primer periodo de Obrador. Eso redujo enormemente el empleo. Claro, a los que les aumentó el sueldo pues estaba un poquito mejor, pero como desapareció empleos, en la misma familia ya no trabajaba uno de la familia, y el que ganaba más aún era menos de lo que ganaban antes dos en esa familia. Bueno, la clase media se hizo pobre, y la clase pobre, por el aumento del salario, mejoró tantito. Pero fueron más los de la clase media que se hicieron pobres, que los pobres, los poquititos que salieron un poquito arriba quedaron. Aumentó la pobreza. Pero Obrador se basa en esos poquitos, que son muchos porque es un país que mejoraron, que salieron de la pobreza. Pero no tome en cuenta toda la clase media, media baja y media que cayeron en pobreza. Conclusión, aumentó la pobreza. Pero la pobreza extrema, la pobreza alimentaria, es aquella que tenía que combatir y que todos los gobiernos anteriores han combatido. Esa no la combatió, y aumentó la pobreza extrema. Esa era lo importante. Pero pues esa no le da muchos votos. Entonces empezó con las... Pero no es reducir la pobreza cuando los que mejoran es porque les regalan dinero. Eso no es reducir la pobreza, es subsidiar la pobreza. Porque cuando el gobierno ya no pueda dar pensiones, regresan, pero van a ser más pobres. Y es lo que ya está pasando. El gobierno se gastó el dinero regalándolo, destruyendo todo y haciendo obras estúpidas y dañinas. Se quedó sin dinero. ¿Qué pasó cuando se quedó sin dinero? Empezó a endeudar al país, y Obrador duplicó la deuda que tenía México en 8 billones de pesos, 8 millones de pesos. El que decía que no iba a endeudar a México lo endeudó mucho más, porque es un mentiroso patológico. Bueno, todas las cosas que hizo: empoderó al ejército, porque un dictador, implantó un dictador tiene que estar protegido por el ejército para que no se le vaya a rebelar. Empoderó a los delincuentes. Ese dinero que le da en pensiones lo recibe de las bandas del crimen organizado, porque los dejó operar, se alió a ellos para robarse todas las gubernaturas Morena, para robarse todas las diputaciones y senadurías, para robarse la presidencia, y con apoyo de las bandas del crimen organizado, y se empezó a robar todo. Total que Morena ahorita tiene como 22 estados de Morena, todos son robados. Tal vez Tabasco no, porque de ahí es Obrador, pero todas las demás fueron robos descarados, porque el crimen organizado intervino, haciendo que se robaran todo con dinero del crimen organizado y con la violencia del crimen organizado, matando a más de 100 candidatos de la oposición en un primer momento y amenazándolos para que dejaran de participar. Entonces se robó todo y presume, pero lo más grave es que se hizo el más corrupto, se empezó a robarse todo. Desde que empezó el gobierno de Obrador,
De inmediato puso a 32 superdelegados, que le llama. En cada estado del país puso un superdelegado. Pues es una república federal, no tiene por qué poner un superdelegado. No, lo puso para que ese después se robara el gobierno y hiciera que Obrador se impusiera, Morena. ¿Y qué es lo que pasó al principio del gobierno de Obrador? Se formó una alianza federalista. 11 estados del país, del norte y del centro, se opusieron al gobierno de Obrador, porque Obrador, como narcisista y como ególatra, nada más estaba ayudando al sureste, porque él es de ahí, y al norte lo abandonó. Se protestaron porque los estados que más dinero le aportan al país son los del norte, y a esos, bien que les quita el dinero, les quitaba, pero no les daba nada. Pues se protestaron. Claro, como ya tenía mucha habilidad política, en poco tiempo llegaron las elecciones, se robó esos gobiernos de Morena, los agarró, se los robó y se tuvo que deshacer la alianza federalista. Pero también se empezó a pelear con todos los países, con España, y como es un ateo disfrazado de creyente, le dijo al Vaticano, al Papa, Juan Pablo II, que se disculpara por la conquista de México. Le echó bronca a España, que se disculpara a España. Se peleó con Bolivia, se peleó con España, se peleó con Ecuador, se peleó con Perú, se peleó con Argentina, se peleó con Guatemala, con Panamá, con Suiza, con Israel, con Ucrania, con Canadá, con Estados Unidos, con la ONU, con la OEA, porque es un pendenciero, un merolico pendenciero loco. Destruyó todo y después, como dictador ya, se apropió de la Cámara de Diputados, porque Morena nunca actuó como diputado, los de Morena, ni el PT, ni el Verde. Todo lo que decía Obrador se lo aprobaban, sin leerlo. Eso es una dictadura. Y luego se robó al Poder Judicial. Finalmente, cuando finalmente se fue dejando ya una reforma al Poder Judicial donde desapareció el Poder Judicial. Poder Judicial y Poder Legislativo ya son sometidos al Ejecutivo, al presidente. Esa es ya la dictadura. Pero cuando destruyó todo y mandó al diablo las instituciones, ya era una dictadura. Endeudó al país brutalmente, aumentó la delincuencia, más de 210,000 asesinatos en el gobierno de López Obrador. Cuando Felipe Calderón no llegó ni a 100,000, al que siempre criticó de que convirtió a México en un baño de sangre, pues Obrador lo duplicó. Aumentó la corrupción, puso Obrador a México entre los 5 países más corruptos del mundo. Y Transparencia Internacional dijo que aumentó la corrupción enormemente. World Justice Project dijo que aumentó la corrupción enormemente. La Auditoría Superior de la Federación de México, órgano oficial, dijo que aumentó en el primer año Obrador 50% la corrupción a la que tuvo Peña Nieto, al que tachó de supercorrupto. Fue más corrupto. Pero ahorita, ya eso fue al principio, 50%. Obrador dejó a México como con un 500% más corrupto que los gobiernos anteriores. Pero seguía diciendo que se había acabado la corrupción porque es loquito, sacaba un pañuelito. El caso Segalmex es la mayor corrupción que había tenido México, que tuvo Obrador, que es mayor que todas las anteriores de México. Pero finalmente, ya terminado, ya al final de su... Bueno, Obrador implantó el huachicol fiscal, la corrupción más grande en la historia de México y tal vez de la humanidad, donde Obrador, el descaro total de corrupción, de delincuencia, de robarse el petróleo y millones de litros de petróleo enviados por buques como huachicol fiscal, con el cual financió sus campañas, que se robó Morena todo, con el cual enriqueció a sus hijos brutalmente López Obrador, el mayor nepotista, pero no solamente López Obrador, todo el gabinete de López Obrador, a todos sus familiares los puso en cargos públicos, destruyó la educación,
quitó la ciencia, la tecnología al máximo e implantó un adoctrinamiento ideológico idiotizante, comunistoide. Hizo libros de educación básica, de primaria y secundaria, donde quita propiamente la ciencia, la tecnología, el progreso de la humanidad, para poner sus estupideces ideológicas, y donde él se pone como un gran personaje, y violando la ley al poner en los libros de educación básica que le robaron la elección en 2006, completamente falso. Se puso una demanda para que los libros de la SEP quitaran eso, pues ni caso hicieron. Destruyó todo, todo lo destruyó, hizo puras ridiculeces, la rifa de un avión que nunca rifó pero se robó el dinero, los casos de corrupción, Segalmex, Huachicol Fiscal, Notimex, INDEP, el caso de Ana Guevara, Sober Robledo, García Ramírez, Carlos Lomelí, Esquer, el hijo de Bartlett, Rocío Nale, Irma Sandoval, muchísimos, todo fue corrupción. Con Obrador todo fue corrupción, es el primer corrupto que se hizo de los hombres más ricos del mundo según la revista Forbes. El que hablaba de austeridad se hizo de los más ricos del mundo robándose el dinero. Del dinero, dándole a los delincuentes dinero. Haciendo millonarios a sus hijos, a su prima Felipa, a la que le dio contratos. Fue de lo peor. Y se larga engañando al pueblo, idiotizándolo, y después robándose la presidencia Claudia Sheinbaum. Obrador se robó la presidencia a favor de Claudia Sheinbaum. Le dio a Claudia Sheinbaum un robo descarado. Claudia Sheinbaum no ganó. La que ganó fue Xóchitl Gálvez. Está comprobadísimo. Y el proceso electoral fue la mayor corrupción en la historia. Obrador se metió como el mayor delincuente electoral en el proceso electoral, hablando todos los días algo que no se podía hacer, atacando su conferencia matutina, atacando al PAN y al PRI, y hablando bien de todos sus corruptos candidatos. Y llenando el país de propaganda de Morena al 1000 por 1. Por 1000 anuncios de Morena, uno de la oposición, con dinero del narco, con dinero de la Secretaría de Estado, con dinero de todo el saqueo que hizo de las fideicomisos y todo. Y no, ni así ganó Sheinbaum, ni siquiera ni los candidatos de Morena, PT y Verde ganaron el diputado de senadores. Ganó el PRI, PAN, PRD, MC, pero se robaron las votaciones, todos los robos de boletas planchadas que alguien las marcó y no siquiera no las doblaron para meterlas a la urna. Quiere decir que no fueron votaciones falsas. Se encontraron boletas marcadas, bueno, un montón de cosas que ya se han dicho. Finalmente puso la reforma al Poder Judicial, se largó haciendo que el Poder Judicial desapareciera, que la gente votara, que ya no fuera la excelencia profesional para ser ministros y jueces, sino una votación donde la gente votó con unos acordeones que le dio Morena, donde todos los candidatos eran de Morena. Actualmente ya no hay poder judicial, ya no hay poder legislativo, ya no existe nada y hay una destrucción, aumentó la pobreza brutalmente. Todo aumentó, todo lo malo aumentó. Pero Obrador, con su discurso idiotizante, mucha gente le cree, porque como les da dinero, que aclaro, el dinero ya se lo acabó, ya en poco tiempo no va a haber dinero para darles. Fue aliado de dictadores, de Maduro al que le daba dinero, de Venezuela, de Cuba, de Daniel Ortega, que lo invitó al desfile su ejército de Nicaragua. Pura porquería. Fue enemigo de la ONU, fue enemigo de todos. Enemigo de la iglesia siempre, enemigo de la empresa y el gran enemigo de la prensa, de los periodistas, que por lo cual lo dictaminaron como el tirano mundial 2022. Ese título recibió. El tirano, el peor gobernante de todo el mundo en el 2022 se recibió ese título. Y ahorita la DEA está persiguiendo a todo el gabinete que fue de Morena, que es de Morena y de Obrador, porque
todo es corrupción y es narcotráfico que afecta a Estados Unidos. Ya tiene una lista de más de 48 morenistas, y López Obrador incluido, y Claudia Sheinbaum, a los que deben de encarcelar. Y ojalá y Estados Unidos acabe con Morena. ¿Por qué? Porque así México saldría de esta dictadura comunista, donde después ya no va a haber pensiones, pero no va a haber propiedad privada. Nos van a quitar nuestra libertad de estudiar lo que queramos, de trabajar lo que queramos, de viajar donde queramos, de tener la creencia religiosa que queramos, porque son ateos. Pero fue fortaleciendo la dictadura Obrador. Y ahorita está muy difícil. La ley Mordaza para que los periodistas no hablen, y además los campos de exterminio que puso Obrador con los delincuentes, donde aumentaron la cantidad de desaparecidos, peor que Hitler, peor que el nazismo. Obrador es una porquería, destruyó México, la democracia, y aumentó la pobreza brutalmente y va en caída, nomás que está disfrazada la pobreza. Porque cambió la forma de medir la pobreza, Morena la cambió de tal manera que parezca que hay menos, pero hay mucha más pobreza. Aumentó, y López Obrador su misión de anticristo la impuso. Y en todo el mundo ya lo ven como un gobierno, un régimen terrorista, narcodictador, el de López Obrador, Morena. Pero es muy difícil ahora zafarse de esto. Y el PAN y el PRI deben de decir todo lo malo que hace Morena, porque ellos ni siquiera han dicho nada. Los periodistas son los que han dicho toda la porquería y la destrucción.